¿Qué pasaría si descubrieras que el vecino amable que siempre te saluda es en realidad un asesino que oculta cuerpos en barriles? En 2011, la película Los asesinos de Snowtown llevó al cine uno de los casos más perturbadores y reales que haya visto Australia. Un relato tan crudo que, incluso sin mostrarlo todo, deja una sensación difícil de olvidar. Pero, ¿qué tan cerca está del horror verdadero? ¿Qué partes fueron exactamente como sucedieron? ¿Y cuáles fueron moldeadas para la pantalla? Y lo más inquietante, ¿cómo un grupo de personas llegó a cometer semejante serie de crímenes sin que nadie lo detuviera? En Detrás de la Ficción, vamos a entrar en una de las historias más macabras y complejas de la criminología moderna. Te advierto que lo que vas a escuchar no es fácil de digerir, pero una vez que empieces, no vas a poder dejarlo. La película comienza en un suburbio pobre de Adelaida, donde Jamie Blasakis, interpretado por Lucas Pittaway, vive con su madre y sus hermanos. Su vida es rutinaria, gris y sin muchas perspectivas, hasta que John Bunting, interpretado por Daniel Henshall, entra en escena. Carismático, protector y aparentemente bien intencionado, John empieza a ganarse la confianza de la familia. Jamie es el protagonista silencioso, un adolescente vulnerable, hijo de Elizabeth Harvey, quien pronto comienza una relación sentimental con Bunting. Ese vínculo convierte a John en una figura paterna dentro de la casa, pero no en el sentido protector que uno imaginaría. Al principio, John irradia control y se presenta como alguien que quiere limpiar el barrio de abusadores y criminales. Habla fuerte contra quienes cometen delitos y crea un ambiente en el que parece que por fin hay alguien cuidando de ellos. Pero pronto, ese protector revela una faceta mucho más oscura. La película se narra desde la perspectiva de Jamie, mostrándonos cómo la influencia de John lo va aislando, controlando y moldeando. Nos muestra cómo pasa de verlo como un hombre que cuida de su familia, a temerlo, admirarlo y obedecerlo al mismo tiempo. En este ambiente, los límites entre afecto, control y abuso se difuminan rápidamente. Hay escenas que transmiten esta manipulación sin necesidad de grandes explosiones de violencia. Un almuerzo familiar, un comentario cargado de doble intención, una mirada fija que obliga a bajar la cabeza. Pequeños momentos que, sumados, dejan claro que John está moldeando a Jamie para algo mucho más siniestro. Con el tiempo, Jamie empieza a notar que las desapariciones en el vecindario no son casuales. Personas que conocía dejan de aparecer. Amigos, conocidos, incluso familiares empiezan a irse sin explicación. John no se lo dice directamente, pero deja pistas suficientes para que Jamie entienda que no es simple coincidencia. Cuando la película muestra el primer asesinato, lo hace con sutileza pero con un peso emocional enorme. No vemos todo, pero lo que escuchamos y el lenguaje corporal de los actores nos deja claro que estamos presenciando algo que marcará a Jamie para siempre. Y lo peor es que no es el último. En la segunda mitad, Jamie pasa de ser un testigo pasivo a un participante. John lo manipula para que cruce líneas que nunca imaginó y lo atrapa en un mundo del que ya no hay escape. El peso psicológico de cada decisión se refleja en la mirada del joven, hasta que queda claro que su vida, tal como la conocía, ha terminado. La película culmina en una atmósfera densa, casi irrespirable, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. Y justo ahí es cuando la pregunta inevitable surge: ¿fue realmente así en la vida real? Snowtown es una de esas películas que, a pesar de estar basada en un caso real, toma decisiones narrativas muy específicas para condensar personajes y situaciones, y así mantener la coherencia de la historia en pantalla. Aunque muchas escenas están inspiradas en hechos reales, otras combinan elementos o alteran el orden para intensificar la tensión.
1. La relación central entre John Bunting y Jamie Blasakis está representada con bastante fidelidad. En la vida real, Bunting entró en la vida de Jamie cuando éste tenía unos 16 años, y con el tiempo, se convirtió en una figura dominante y manipuladora. Jamie es el hijo de Elizabeth Harvey, la pareja de Bunting en la película. Daniel Henshaw encarna a John Bunting como un hombre carismático en público y brutal en privado, algo que coincide con las descripciones reales. 2. Uno de los primeros conflictos mostrados en la película es el abuso de un vecino hacia los hijos de Elizabeth. Esto está basado en hechos reales. En el caso verdadero, Barry Lane, un hombre con antecedentes por abuso sexual y pareja de Robert Wagner, sí abusó de Jamie y sus hermanos. Sin embargo, la película cambia su presentación inicial, mostrándolo primero como un vecino aparentemente común que cuida a los niños, para luego revelar su verdadera naturaleza. 3. La película muestra que Elizabeth se entera de los abusos gracias a Barry, que se presenta en su casa. Es una mezcla de realidad y ficción. En la vida real, Barry Lane sí era abiertamente homosexual y en ocasiones usaba ropa femenina y llegó a tener contacto con Elizabeth. Pero no existe registro de que él mismo le contara sobre abusos cometidos por otro vecino. En los hechos, Elizabeth supo de los abusos a través de comentarios y, en parte, por el propio Jamie. La película separa las funciones narrativas, crea un informante que advierte a Elizabeth y luego, más adelante, muestra al abusador como un personaje aparte, aunque en la vida real, ambos roles pertenecían a la misma persona. En la cinta, Barry también acaba siendo una de las víctimas. Esto coincide con la realidad si entendemos que este personaje está inspirado en Barry Lane, quien efectivamente fue asesinado en 1997 por Bunting, Wagner y Jamie. El motivo real fue que el grupo lo veía como un riesgo y había tensiones internas, pero la película omite estas razones, dejando el hecho más ambiguo. 5. La película también muestra el abuso que Jamie sufrió por parte de su hermano mayor, Troy Jude, algo que está documentado en la vida real. Troy fue una de las víctimas del grupo, y Jamie participó en su asesinato. La película refleja esta conexión directa entre abuso y venganza, aunque en la realidad el proceso fue más complejo y menos inmediato que lo que se ve en pantalla. 6. La película muestra que Jamie tenía 3 hermanos, Troy, el mayor, y luego 2 hermanos menores. Sin embargo, en la vida real, solo eran Troy, Jamie y David, su hermanastro. La escena final de la película lo muestra a Jamie llevando a David al edificio en Snowtown bajo engaño, y fue asesinado allí el 9 de mayo de 1999. 7. Otra coincidencia importante es la muerte de Elizabeth Haydon, esposa de Mark Haydon. Tanto en la película como en la vida real, ella fue asesinada porque sabían que podía delatar al grupo. Fue un crimen motivado por la necesidad de silenciarla. 8. En la película, los crímenes parecen actos motivados por prejuicios contra abusadores de menores, homosexuales o drogadictos. En la realidad, aunque Bunting usaba estos argumentos, muchas víctimas fueron elegidas por dinero o por conflictos personales. 9. El detalle de los barriles es 100% real. La policía encontró 8 cuerpos dentro de barriles llenos de ácido en 1999 y 8 cuerpos enterrados. La película no exagera este hecho. Si acaso, lo muestra con menos crudeza de lo que fue en realidad. Si la película ya parece inquietante, la historia real detrás de la masacre de Snowtown es mucho más oscura, extensa y perturbadora de lo que se puede mostrar en la pantalla. John Justin Bunting nació en 1966, en Queensland, Australia. Desde joven mostraba un carácter fuerte, pero también un odio visceral hacia las personas que él consideraba indeseables.
En su adolescencia ya había demostrado crueldad con animales y una necesidad casi obsesiva de dominar a los demás. Años después, ya adulto, comenzó a moverse por barrios pobres del norte de Adelaida, ganándose la confianza de vecinos con un discurso de limpiar la comunidad de abusadores y criminales. Fue allí donde conoció a Robert Wagner, un joven con una vida marcada por abusos y abandono, que rápidamente se convirtió en su mano derecha. Poco después, se sumó Mark Haydon, un hombre reservado que colaboraba en las tareas logísticas. En 1998, el adolescente Jamie Blasakis, hijo de la pareja de Haydon, quedó bajo la influencia de Bunting, viendo en él una figura paterna que parecía protegerlo hasta que lo arrastró a un mundo del que ya no podría escapar. Entre 1992 y 1999, el grupo asesinó a 12 personas. No todas por las mismas razones. Algunos tenían antecedentes por abuso, otros fueron seleccionados por rencillas personales o simples prejuicios, y en algunos casos las víctimas fueron elegidas por su vulnerabilidad, para luego robarles y utilizar sus documentos y beneficios sociales. Las muertes se produjeron en un lapso de 7 años, lo que dificultó enormemente que las autoridades conectaran los casos. La brutalidad iba acompañada de manipulación psicológica, aislamiento y un control absoluto por parte de Bunting, que lograba que sus cómplices creyeran que estaban haciendo lo correcto. El patrón era casi siempre el mismo: engañar a la víctima para llevarla a un lugar seguro para el grupo, someterla a tortura psicológica y física, obtener información personal y acceso a sus cuentas bancarias y luego asesinarla. A veces las muertes eran rápidas, otras prolongadas y cargadas de humillación. El objetivo no siempre era castigar un supuesto delito, sino reafirmar el poder de Bunting sobre todos los presentes. Durante años, familiares y conocidos de las víctimas creyeron que seguían vivas. Las cuentas bancarias se mantenían activas. Las tarjetas se usaban y, en algunos casos, llegaban mensajes falsos que el grupo enviaba para despistar. Esa estrategia no solo les dio tiempo, sino que retrasó la intervención policial, hasta que el horror se hizo imposible de ocultar. Jamie Blasakis fue arrestado en 1999 porque la policía ya estaba investigando una serie de desapariciones sospechosas en el área del norte de Adelaida, y las pistas empezaban a conectar a personas de su entorno con esos casos. Lo que encendió las alarmas fue la desaparición de David Johnson, la última víctima confirmada. Johnson era pariente político de Mark Haydon, y su desaparición fue denunciada. Al investigar, la policía detectó movimientos extraños en sus cuentas bancarias y beneficios sociales, y descubrió que estaban siendo usados después de su supuesta marcha de la zona. Esos movimientos llevaron a las autoridades a poner bajo vigilancia a Bunting, Wagner, Haydon y Jamie. Con la presión creciente, y tras ser interrogado, Jamie terminó implicándose a sí mismo. En el proceso confesó varios crímenes y dio información crucial sobre dónde estaban ocultos los cuerpos, lo que llevó directamente al hallazgo de los 6 barriles en Snowtown, en el antiguo banco el 20 de mayo de 1999, con 8 cuerpos descompuestos dentro. Otras 4 víctimas fueron localizadas en otros lugares, incluyendo un jardín y una fosa improvisada. El hallazgo conmocionó a Australia, no solo por la brutalidad, sino porque gran parte de los crímenes había ocurrido en plena convivencia con vecinos y familiares que no sospechaban nada. El juicio comenzó en 2003 y reveló una dinámica de grupo enfermiza. Bunting era el líder indiscutible, Wagner su ejecutor más leal, Haydon el encargado de la logística y Blasakis, el más joven, el cómplice atrapado por la manipulación y el miedo. Los testimonios fueron espeluznantes, describiendo con detalle la frialdad y organización con que se cometían los asesinatos. Bunting y Wagner fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Blasakis recibió cadena perpetua con opción a libertad condicional después de 26 años, y Haydon fue condenado a 25 años de prisión.
El caso dejó una huella imborrable en Australia. La localidad de Snowtown, aunque no fue donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos, quedó marcada por su nombre asociado a la masacre. Hasta hoy, muchos residentes evitan hablar del tema, y el caso sigue siendo objeto de documentales, libros y películas por su complejidad y el retrato perturbador de cómo un grupo de personas puede unirse para cometer actos tan atroces. La historia de Snowtown es un recordatorio de que el mal no siempre se presenta como un monstruo visible. A veces se disfraza de amigo, vecino o protector. Y lo más inquietante es pensar, ¿cuántas historias así estarán ocurriendo ahora mismo sin que nadie se dé cuenta? Si esta historia te impactó y querés conocer más casos donde la ficción se enfrenta con la realidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Regálame un me gusta y dime, ¿crees que el cine debería mostrar estos casos con todo su horror real? ¿O es mejor suavizarlos para el espectador? Te leo en los comentarios. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.